Enciende la llama en lo profundo de nuestro ser. La pastora Sheila trae un mensaje a través del canal Vida TV, donde el amor de Jesucristo nos hace ver. Buenas tardes, mis hermanos, el Señor me los bendiga. Qué bueno el poder estar una vez más reunidos en esta semana en tu programa Encendiendo la Llama. Hoy me gustaría hablarte bajo el título ¿A quién quieres agradar? La vida cristiana es una carrera no de velocidad, sino de resistencia. Estoy segura que en más de una ocasión has escuchado esta frase o hasta la has repetido. Es muy importante el comenzar el camino. De hecho, es vital, es el primer paso. Pero igual de importante es el permanecer fiel hasta el final. Esto es de valiente. El escoger, el agradar a Dios por encima de todo y de todos es una decisión que tú y yo necesitamos tomar diariamente. Siempre vamos a tener cosas o personas tratando de alejarnos del propósito de Dios, de la senda correcta. Voces contrarias tratando de llamar nuestra atención, pero nosotros podemos decidir a quién vamos a escuchar, a la multitud o vamos a dirigirnos y obedecer aquello que Dios nos ha mandado. En esta tarde me gustaría hablarte un poquito sobre obediencia y permanencia, la importancia de ambas, lo vital que son en nuestro caminar en el Señor. Repito, no solamente el comenzar bien, sino el permanecer y el terminar bien para la gloria del nombre de Jesús. ¿Y qué es permanecer? Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, permanecer es mantenerse sin mutuación en un mismo lugar, estado o calidad. Quedarse, continuar, durar, seguir, persistir, vivir, habitar y establecerse. No moverse del lugar donde estoy, habitar y establecerme en ese lugar. ¿Y qué es obediencia? Bueno, obedecer es acatar, es sometimiento, es respetar las órdenes, las instrucciones recibidas. Otro de los sinónimos de obediencia es disciplina y es someterse. Y en esta tarde me gustaría hablarte a ti sobre un personaje bíblico muy conocido que decidió desobedecer a Dios y no permanecer en sus mandamientos. Y por ende, este hombre tuvo terribles consecuencias. Quiero invitarte a que vengas conmigo a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 11. Dice la palabra de Dios: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahí mismo en Primera de Samuel, pero ahora del versículo 17 al 23, dice: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Qué tremenda palabra! Necesitamos entender un poquito cómo llegamos a este momento, a este capítulo en la historia. El pueblo de Dios
había pedido un rey. A pesar de que Dios, el Señor, una y otra vez les había dado victoria, una y otra vez les había mostrado su amor, les había mostrado su cuidado para con ellos. El pueblo insiste al profeta Samuel de que ellos querían ser como el resto de las naciones. Qué terrible que un pueblo que había sido separado, que había sido escogido, que había visto el favor, la misericordia de Dios de una manera tan preciosa, ahora decide el querer ser igual que el resto de las naciones. Pero Dios, al escuchar lo que el pueblo quería, al escuchar la insistencia que el pueblo tenía de que quería ser como el resto de las naciones, le dice al profeta Samuel que haga aquello que el pueblo le está pidiendo, no sin antes darle una lista de todas las cosas que significaría tener un rey que gobernara sobre ellos, no sin antes darle las consecuencias de que ellos atravesarían si ellos tomaban la decisión de poner un rey conforme al rey que tenían el resto de las naciones. Usted pensaría que quizás el pueblo, al escuchar, ¿verdad?, lo que Dios había dicho, quizás iba a decir: Señor, ¿sabes qué? Preferimos solamente tenerte a ti y no queremos que nos des rey. Sin embargo, el pueblo continúa insistiendo en que ellos querían ser como el resto de las naciones. Mira lo que dice Primera de Samuel 8, versículo del 19 al 20. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. El Señor entonces le dice al profeta Samuel: en otras palabras, no te preocupes, esto no tiene nada que ver contigo, Samuel. Ellos han decidido darme la espalda a mí. Ellos han decidido quitar su mirada de mí. Ellos han decidido poner su confianza en el hombre y han quitado su mirada de mí. Es básicamente lo que el Señor le está diciendo, en otras palabras, al profeta Samuel. Así que, ¿sabes qué? Haz conforme a lo que el pueblo te está pidiendo. Primera de Samuel 8, versículo 22 dice: y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. La persona escogida para ser el primer rey para Israel es Saúl. Y el nombre Saúl significa aquel que ha sido pedido a Dios. En Primera de Samuel capítulo 8 nos encontramos el llamado a Saúl, un joven que la palabra lo describe como hermoso, de buen parecer, que sobresalía en medio de sus hermanos. Cabe señalar que a Saúl se le da la oportunidad, una oportunidad extraordinaria para dejar un legado, para marcar una diferencia en medio de su generación. Este fue el primer rey para Israel. Podía haber sentado las bases de cómo gobernar de acuerdo a la palabra de Dios. Sin embargo, él toma la decisión de desviarse, de no permanecer fiel como comenzó en los comienzos. Muchas veces cuando nosotros leemos este capítulo de Primera de Samuel, capítulo 15, y vemos la historia, lo que está aconteciendo aquí, decimos: wow, pero es tan grave lo que hizo Saúl para realmente haber sido desechado por Dios. Primeramente, Saúl representa a lo que el pueblo quiere. ¿Significa esto que el Señor en un momento no iba a poner un rey sobre Israel? Claro que sí, pero el Señor quería un rey conforme a su corazón. El Señor conoce todas las cosas, el Señor todo lo sabe, y en este caso estamos viendo la voluntad permisiva de Dios. No la voluntad perfecta, no lo que Dios quería para su nación, sino que muchas veces el Señor permite que nosotros tengamos aquello por lo cual hemos insistido, cuando una y otra vez Él nos ha dado las consecuencias para que podamos aprender el por qué no era el tiempo correcto o no era lo correcto pedir en ese tiempo. Pero a Saúl se le da una oportunidad extraordinaria para dejar un legado, para marcar una diferencia, pero simple y llanamente él decide
no permanecer como arrancó en su comienzo. Muchas veces antes de tú y yo recibir la bendición, muchas veces antes de recibir la promoción, antes de llegar a los puestos importantes, todo estaba bien. En ese momento sí queríamos el favor de Dios, en ese momento sí buscábamos a Dios, en ese momento sí lo invocábamos, pero en el momento que recibimos el título, la plataforma, la bendición, muchos tienen el peligro de descarriarse. La Biblia me enseña que en el momento que Dios llama a Saúl, que va Samuel, ¿verdad? Que le unge, que le dice, tú has sido el escogido o el apartado para hacer esta misión. Saúl era un muchacho humilde, quien no se creía digno de esto que el profeta le estaba diciendo que había sido marcado o señalado para él. Y no solamente eso, sino que en el momento que él va a ser ungido delante del pueblo, la historia me cuenta que Saúl incluso se escondió. Más allá, si seguimos leyendo la historia, se nos cuenta también cómo él fue mudado a un nuevo hombre, cómo el Espíritu de Jehová vino sobre él al punto que hasta profetizó y cómo comenzó su llamado, digámosle hoy su ministerio, obedeciendo a Dios. Sin embargo, en medio del camino, él comienza a desviarse. Cuando nosotros obedecemos a Dios, vamos a ver la bendición, pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, vamos a ver las consecuencias. Y quiero leerte algunos versículos que están en el libro de Primera de Samuel, donde dan fe o atestiguan aquello que yo acabo de decir con respecto a cómo cuando Dios lo llama, Dios lo capacita, el Espíritu de Jehová viene sobre él al punto que este hombre es mudado en un nuevo hombre y este hombre comienza a profetizar. Dios le dio muchas victorias a Saúl mientras Saúl permaneció en obediencia. Mira lo que dice Primera de Samuel 9:21. Saúl respondió y dijo, y aquí quiero hablarte de la humildad, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? O sea, que él no se sentía capaz, él no se sentía la persona adecuada quizás para llevar a cabo esa misión o esa labor. Él era humilde, él reconocía que él era pequeño. Sin embargo, él había sido el elegido por el Señor. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo del 9 al 10 dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios. Mire aquí la presencia de Dios sobre este hombre. Le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Estamos viendo el respaldo de Dios, la ayuda de Dios, la cobertura de Dios sobre la vida de Saúl. Y Primera de Samuel 12, del 3 al 16 nos dice lo siguiente, ahora pues, y esto es Samuel hablándole al pueblo de la necesidad, no solamente del pueblo, sino del rey, de obedecer a Dios, y si obedecían a Dios, cómo les iba a ir bien. Dice la palabra, ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pediste, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fueres rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperar aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Entonces, ¿cómo nos encontramos con Primera de Samuel 15? El capítulo que leí al comienzo. ¿Cómo nos encontramos ante esta situación donde ahora Saúl está siendo desechado? ¿Qué fue lo que aconteció? Bueno, cuando nosotros estudiamos la vida de Saúl, nos damos cuenta que poco a poco él comenzó a tomar malas decisiones. Y yo quiero decirte algo en esta tarde, porque nadie cae de repente.
Nadie resbala de repente, sino que poco a poco comienza a alejarse de la voluntad de Dios, sino que poco a poco comienza a tomar decisiones que no van de acorde a la palabra de Dios. Y la vida de Saúl no es la excepción. Él comenzó a tomar malas decisiones cuando vio, ¿verdad?, que él tenía cierto poder, que él tenía cierta autoridad. Él comenzó a tomar malas decisiones que lo llevaron al punto de donde nos encontramos ahora en Primera de Samuel 15. Lo otro que me gustaría mencionar era que la relación de Saúl con Dios era ninguna, era pobre. Lo buscaba cuando necesitaba que Dios lo ayudara en algo, cuando Dios necesitaba que Dios le diera la bendición, pero no porque él verdaderamente quería agradar a Dios. Él estaba buscando las añadiduras, él estaba buscando la bendición, pero realmente su corazón no estaba en pos del Dios que bendice. ¿Cuántos de nosotros no hacemos cosas similares? ¿Cuántos de nosotros no buscamos a Dios como el 911? ¿Cuántos de nosotros no nos olvidamos de Dios cuando todo está bien, pero cuando las cosas no comienzan a ir de la manera que yo quiero, entonces ahí sí clamo a Dios? Yo quiero decirte que en este tiempo, iglesia, es tiempo no solamente de que aprovechemos el tiempo, sino que también nosotros entendamos que la obediencia a Dios no puede ser parcial. La obediencia a Dios es total, de lo contrario es desobediencia. Y donde hay desobediencia, hay consecuencias por la desobediencia. Como mismo hay bendición cuando nosotros obedecemos, hay cosas que van a acontecer cuando nosotros desobedecemos. Entonces, ¿qué características podemos ver en Primera de Samuel capítulo 15 en cuanto a Saúl, que tú y yo no podemos imitar, que tú y yo necesitamos entender que no podemos copiar este tipo de actitudes que llevaba Saúl? Lo primero es que vemos a un Saúl que decidía él mismo qué obedecer y qué no. La orden recibida de parte del profeta, quien era la boca de Dios en medio de Israel, había sido clara. Nada podía quedar con vida. Sin embargo, Saúl decidió a quién perdonarle o a qué perdonarle la vida y con qué acabar de acuerdo a lo que a ellos le convenía. Mira lo que dice Primera de Samuel 15 del 2 al 3, y esta es la orden directa que reciben de Dios a través de la boca del profeta Samuel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Le dio una orden de terminar con todo por cuanto Amalec había hecho oposición al pueblo de Israel, por cuanto se había puesto en el camino para impedirle el paso. No los quisieron ayudar mientras Israel subía de Egipto. Sin embargo, Saúl decide perdonarle la vida al rey Agag y también perdonar la vida a lo mejor de las ovejas. Su obediencia era incompleta y selectiva. La obediencia parcial, repito, es desobediencia total. Ellos obedecieron de acuerdo a sus propias inclinaciones, de acuerdo a sus propias conveniencias y no a lo establecido por Dios. Me gustó lo que dice este comentarista y me gustaría leértelo hoy. Dice: perdonar lo mejor de Amalec es sin duda equivalente a perdonar alguna raíz de maldad, algún pecado favorito. Para nosotros, Agag representa esa propensión que existe en todos nosotros para autogratificación, y perdonar a Agag es ser misericordioso con nosotros mismos, exonerar y disculpar nuestro pecado que nos asedia. Y esto lo dice el comentarista Meyer. Así que, pueblo de Dios, necesitamos obedecer a Dios en todo. Nuestra obediencia no puede hacer de acuerdo a lo que yo crea o lo que yo convenga. Lo que a mí me convenga, yo tengo que obedecer todo, sin faltar nada, la orden, las instrucciones que he recibido de parte
de mi Señor. La segunda característica que puedo sacar de esta lectura en cuanto a Saúl es que Saúl no tomaba responsabilidad de su pecado. En el momento que él es confrontado, él comenzó a culpar al pueblo. La historia hubiese sido completamente diferente si en algún momento Saúl se hubiese arrepentido verdaderamente. Pero constantemente vemos en la vida de Saúl cómo él trata de justificar su desobediencia, su pecado, culpando a otros y negando su falta. De hecho, si te has leído la historia, te puedes dar cuenta que en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, nos encontramos otra ocasión donde Saúl decide no obedecer la orden de Dios, donde Saúl no espera al profeta Samuel y él decide, hacer un sacrificio cuando él no es un sacerdote, cuando Dios había dado una orden específica. Así que repito, esto no es algo que aconteció una sola vez, sino que estamos viendo que constantemente la inclinación de Saúl es a rebelarse a lo que Dios ha dicho, número uno, y número dos, a culpar a otro por cosas sobre las cuales él tiene responsabilidad. ¿Y por qué digo que él tiene responsabilidad? Pongamos el hecho de que ciertamente el pueblo decidió perdonarle la vida a las vacas, ¿verdad? La realidad es que él comenzó dando el primer mal testimonio, porque si la orden de Dios había sido acabar con todo, ¿cómo es posible que el rey decide perdonarle la vida a Agar? Pero si esto fuera poco, un capítulo anterior, en el capítulo de Primera de Samuel, capítulo 14, nos encontramos cómo este mismo Saúl estaba dispuesto hasta quitarle la vida a su propio hijo Jonatán por haber desobedecido una orden de él. Entonces, estás dispuesto a quitarle la vida aún a tu hijo por haber desobedecido tu orden, pero no estás dispuesto a cuando el pueblo hace algo errado que va en contra de lo dicho por Dios, decir, esto no se puede hacer así. Entonces estoy viendo un hombre que no toma, estoy viendo a un hombre que no toma responsabilidad de su falta y de su pecado, sino que quiere culpar y justificarse a través de otros, poniendo la carga y la culpa sobre otro. No solamente eso, sino que él justificó que lo que ha hecho es porque lo que ha quedado es lo fino, lo de buena calidad. Fíjate esto, mira, lo que he dejado no es lo que sobra, no es lo malo, sino que he dejado lo bueno, las primicias, lo gordo, lo bueno, tratando de justificar una y otra vez, insistiendo continuamente en su inocencia, en vez de arrepentirse de su pecado y de su maldad. Temía más al pueblo, y eso lo estamos viendo desde el principio, historia similar en Primera de Samuel capítulo 13, donde dice, porque el pueblo desertaba, o sea, temía más al pueblo, a lo que el pueblo pudiese pensar, a tener temor de Jehová. Qué tremendo pueblo de Dios, tenemos que cuidarnos. ¿En quién está nuestra mirada? ¿A quién queremos obedecer? ¿A lo que dice el mundo, lo que dicen las voces contrarias, a lo que dice la presión de afuera, la multitud? ¿O yo decido obedecer lo que dice mi Señor? Saúl era permisivo a su conveniencia. Cuando a él le convenía, cuando él quería. Mira lo que dice Salmo 51, 16 al 17. Y esto es para traer un versículo que tiene que ver, si Saúl se hubiese arrepentido de su pecado y de su maldad, mira lo que dice la palabra de Dios en Salmo 51, del 16 al 17. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si él se hubiese humillado, si él hubiese reconocido su falta, yo estoy segura de que la historia hubiese sido diferente. ¿Y por qué lo sé? Porque David también pecó. Pero la diferencia estuvo en que él reconoció su pecado, se arrepintió delante de Dios y por eso alcanzó misericordia. Lo tercero que veo en la vida de Saúl, y esto sí, cuando yo lo leía decía, Dios mío, ¿hasta qué punto puede llegar el hombre para tratar de cubrir su desobediencia? Es que Saúl afirmó haber hecho lo que él hizo
por una causa espiritual. Yo he perdonado esto para ofrecer sacrificio a tu Dios. Terrible. Hizo algo incorrecto, sin embargo, trata de justificarlo diciendo que era para agradar a Dios. En esta parte de la historia vemos también la falta de relación de Saúl y la falta de conocimiento en cuanto a lo que Dios verdaderamente le agrada. De hecho, se refiere a Jehová, tu Dios, o sea, el Dios de Samuel. No lo llama su Dios. O sea, yo me pregunto hoy, entonces, ¿quién era el Dios de Saúl? Él mismo. El orgullo había tomado lugar en su corazón. ¿Y por qué yo lo sé? Porque cuando Samuel comienza a hablar con él, Samuel le dice, ¿no eras tú, en otras palabras, el que te sentías demasiado pequeño para ser el elegido? O sea, que ya este niño, que fue un niño que se sentía pequeño, un joven, ahora este hombre se cree que porque está en cierto lugar y tiene cierta autoridad, se le olvidó de dónde Dios lo sacó. Y número 4 es que Saúl buscaba la honra y el reconocimiento del hombre, agradarle al hombre más que a Dios. Al final de esta historia, y te invito a que te leas el capítulo completo de Primera de Samuel, capítulo 15, ya cuando el Señor ha dicho que no va a cambiar, que ciertamente él ha sido desechado, que va a levantar un rey conforme a su corazón, las palabras, un supuesto arrepentimiento de parte de Saúl, pero al final nos damos cuenta que él lo que quería era que su imagen permaneciera igualita. Así que él buscaba la honra y el reconocimiento del hombre, mas su intención no era verdaderamente agradar a Dios. Repito, al final de este capítulo nos damos cuenta de esta triste verdad. Saúl estaba más preocupado en mantener su título, mantener su poder, mantener su mantener su imagen, de lo que estaba por cuidar su alma. No se preocupaba por el favor de Dios en su vida, por la bendición de Dios en su vida en cuanto a que Dios le agradara lo que él hacía, sino que su enfoque estaba en mantener el honor y el poder delante de los ancianos y del pueblo de Israel. Qué terrible cuando le permitimos al orgullo, cuando le permitimos que cualquier otra cosa sea más importante en nuestra vida que Dios. Qué terrible. Por eso este hombre fue desechado, porque nunca tuvo un arrepentimiento genuino. De hecho, el profeta Samuel llama el pecado de Saúl con 2 nombres, rebeldía y obstinación. Y lo compara con la adivinación. Tremendo lo que está aconteciendo aquí. Así estaba el corazón de Saúl. Termino en esta tarde con estas palabras. Escojamos a Dios antes que al hombre. Escojamos a Dios por encima de todo. Obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Continuemos fieles hasta la muerte y Él nos dará la corona de la vida. No solo comiences la carrera, sino que termínala como un buen siervo fiel. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios te bendiga y Dios te guarde, y nos vemos la próxima semana en tu programa de Encendiendo la Llama. Bendiciones. Enciende la llama en lo profundo de nuestro ser. La pastora Sheila trae un mensaje a través del canal Vida TV, donde el amor de Jesucristo nos hace ver. La esperanza vive en cada nación. Jesucristo es nuestra canción. Se manifiesta en cada corazón. Somos su luz de bendición. En tiempos de sombras caídas, su palabra es fuerza y vida. Con fe se mueven las montañas, en el que nuestro Señor Jesucristo nos salva. La esperanza vive en cada nación. Jesucristo es nuestra canción. Se manifiesta
tiempos de sombras y caídas, su palabra es fuerza y vida. Con fe se mueven las montañas, en el que nuestro Señor Jesucristo nos salva. La esperanza vive en cada nación, Jesucristo es nuestra canción. Se manifiesta en cada corazón, somos su luz en transformación. Vida TV nos guía, nos lleva caminos de esperanza. La pastora Sheila con su voz nos alienta. Enciende la llama con amor, en cada rincón sembramos fervor. La esperanza vive en cada nación, Jesucristo es nuestra canción. Se manifiesta en cada corazón, somos su luz de bendición. Vida te venza, vive en cada nación, Jesucristo es nuestra canción. Se manifiesta en cada corazón, somos su luz en transformación.